Luis Salas Almela es profesor titular de Historia Moderna en la Universidad de Córdoba, especializado en la aristocracia castellana de los siglos XVI y XVII. Ha investigado en instituciones como el Instituto Universitario Europeo y el CSIC, y es autor de obras clave sobre la Casa de Medina Sidonia. Su trabajo analiza el poder nobiliario, la fiscalidad y las relaciones entre nobleza y monarquía en la Edad Moderna. Tu investigación se centra en la nobleza, en temas económicos y de Andalucía en la Edad Moderna. ¿Qué te llevó a interesarte por estos temas específicos? Bueno, los temas de investigación tienen siempre un poco su prehistoria. En mi caso concreto, el origen remoto está en un trabajo de carrera que hice sobre la Casa de Medina Sidonia y la conjura del Duque de Medina Sidonia para Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, una asignatura que dio en la Complutense hace muchísimo tiempo, y fue un tema que me interesó. Pero no era mi tema de tesis. Yo fui al archivo de Simancas con otro tema totalmente diferente que me había propuesto mi director, el profesor Rafael Valladares, pero cuando llevaba unas semanas allí investigando el otro tema, me di cuenta que empezaban a salir muchos papeles, muchos documentos sobre los duques de Medina Sidonia, y me di cuenta que ahí había un tema muy importante, muy potente, que a mí me atraía muchísimo, me apetecía trabajar. Hablé con él, me acuerdo perfectamente de aquella conversación por teléfono, y muy generosamente, como siempre fue como director, me dijo que adelante, que mis decisiones él las apoyaba, y a partir de ahí empecé a trabajar sobre la Casa de Medina Sidonia desde el Archivo General de Simancas. Y eso fue lo que me llevó a interesarme, pues particularmente por esta casa, mucho más a fondo, sobre la aristocracia y todos los temas que llevan asociados. En tu libro, Medina Sidonia, el poder de la aristocracia, en 1580 a 1670, analizas la influencia de esta casa nobiliaria. ¿Qué papel desempeñaron los duques de Medina Sidonia en la política y sociedad de la época? ¿Por qué tuvieron tanta importancia? Bueno, quizá podemos empezar por la segunda pregunta. ¿Por qué tuvieron tanta importancia? Yo realmente es a lo que dediqué mi tesis. Los casi 6 años, 7 años que dediqué a escribir entre la tesina y la tesis, mi gran pregunta de investigación era dónde radicaba el poder de esta gente, por qué eran tan poderosos, porque estaba acostumbrado a leer muchos documentos y a ver muchos libros de otros historiadores que aludían a los Medina Sidonia como familia muy poderosa, ¿vale? Pero ¿por qué? ¿Dónde estaba su poder? Y analicé qué es lo que les daba riqueza e influencia. Y al final, la consecuencia, digamos, el resultado es que tenían un gran poder como aristócratas territoriales de Castilla, que les equiparaba a otras muchas casas, a los duques de Frías, a los duques de Alba, que estaban en ese momento ascendiendo como casa señorial, o los duques de Arcos, o cualquier otra de las familias similares a los Medina Sidonia, pero además tenían algo más, y era dónde estaban ubicados sus señoríos, es decir, en la desembocadura de Guadalquivir y con Sanlúcar de Barrameda como joya de la corona, como esa gran pieza que hacía que fuera algo diferente. Porque los vinculaban ni más ni menos que con todo el comercio atlántico, todo el comercio imperial de la monarquía hispánica con sus colonias, con su imperio colonial en América. Y por tanto, ese factor, esa capacidad de influir, aunque fuera de una manera indirecta en todos esos tráficos comerciales, era lo que les daba un poder y una influencia que superaba a cualquier otro aristócrata castellano de la época. A día de hoy, ¿en qué proyectos de investigación está trabajando y qué nuevas perspectivas espera aportar al estudio de la historia moderna española? Bueno, pues un poco siguiendo con esa arqueología de los temas de investigación, precisamente porque analizando los Medina Sidonia me di cuenta de la importancia que tenía su relación con la carrera de Indias, a partir del momento en el que defendí la tesis y empecé mi primera estancia postdoctoral en Portugal, comencé a analizar esa misma carrera de Indias. Empecé a especializar mi trabajo en principio con base todavía en los Medina Sidonia y su proyección sobre la carrera de Indias. Me interesaba las décadas previas que yo no había estudiado, porque empezaba el estudio en 1570-1580, pero a partir de ahí fui interesándome más por ese río Guadalquivir, esos antepuertos de Sevilla, y finalmente lo que estoy ahora, digamos, siguiendo esa lógica de investigación que arrancaba en aquella mañana de Simancas con los Medina Sidonia que me lleva hasta ahora estoy ya no investigando los Medina Sidonia, ahora investigo Sevilla e investigo las instituciones y el juego de poderes institucionales, sociales
económicos y políticos que se dieron en Sevilla en época de Carlos V. Cómo se van construyendo las grandes instituciones imperiales, la Casa de la Contratación, que es muy anterior, es de 1503, pero va evolucionando en algo diferente en tiempos de Carlos V, se crea el consulado y se va diversificando todo el entramado institucional de Sevilla, que es la que gestiona ese imperio. Y hay una serie de relaciones que por supuesto me obligan a estar muy atento a lo que está sucediendo al otro lado del océano, cuyas consecuencias se notaban de manera trascendental en Sevilla. Y un poco esa es la lógica que me ha llevado, la lógica de investigación que me ha llevado desde los Medina Sidonia hasta la Sevilla de tiempos de Carlos V. Si pudieras investigar de cualquier cosa, ¿de qué tema te gustaría investigar? Esa pregunta es buena y es muy complicada porque yo recuerdo perfectamente que mi recorrido por la carrera fue un recorrido de renuncias. Yo me hubiera gustado hacer historia antigua, me hubiera gustado hacer historia medieval, me hubiera gustado hacer historia contemporánea, es decir, por investigar me gustaría, la curiosidad te lleva a muchos sitios. A estas alturas uno ya es modernista, si alguna vez hago algo que salga del periodo de la historia moderna será más bien como divertimento, no como investigación, pero de momento mi ámbito, mi rango de trabajo sigue siendo el de la Sevilla de época del emperador Carlos V y realmente lo que me voy encontrando es el clásico cesto de cerezas, tiras de una y van saliendo muchas. Todavía estoy en ese periodo de fascinación en que van saliendo tantos temas que dudo mucho que me quede carrera investigadora para llegar a asomarme ni siquiera a la mitad de ellos. Así que de momento, a nivel profesional, sigo en esa investigación, quizá a nivel más de hobby o de entretenimiento, haga alguna investigación que tiene que ver a lo mejor con cosas mucho más personales, historia quizá de mi familia materna, de mi abuelo, que era un personaje muy interesante, pero totalmente como divertimento y como hobby que no tiene ya ese recorrido profesional. ¿Crees que te puedes llegar a cansar del mismo tema de investigación? Sí, seguro. Yo sería incapaz de seguir trabajando sobre los Medina Sidonia. ¿Por qué no? Porque ya hay un momento en el que, o al menos yo lo he tenido muy fuertemente, esa sensación de tener ya una explicación muy cerrada de quiénes eran los Medina Sidonia, que explica su poder. Y para mí ese marco lo tengo ya tan interiorizado, es el mío, es el que yo he propuesto a la comunidad científica, ahora que investiguen otros y que me digan otros en todo lo que me he equivocado y todo lo que me falta y todas las cosas que se pueden hacer, pero yo ya he dicho lo que tenía que decir. Me obligaría a repetirme mucho si tuviera que seguir investigando sobre los Medina Sidonia. En ese sentido me cansé del tema y preferí dar un salto, que tiene lógica, que tiene una lógica de investigación, que las preguntas están orientadas desde donde vengo como investigador, pero son otros temas. Necesito cambiar de temas porque yo creo que sí que se puede uno llegar a cansar. Hay que preguntarse otras cosas diferentes e intentar aportar otras respuestas diferentes.